Espero que se encuentren muy bien, estimadas familias. El siguiente video tiene como propósito poderles brindar ciertas pautas para que puedan apoyar a sus hijos e hijas en el proceso de la lectoescritura desde el hogar. Es importante, antes de brindar las instrucciones completas, que ustedes puedan tener en cuenta ciertas pautas previas. La primera, planifique un horario de estudio acorde a sus tiempos de atención. Es sumamente importante respetar el tiempo de atención de la niña o el niño para que el aprendizaje pueda ser significativo. Y tal vez ustedes se pregunten, ¿cómo me doy cuenta de cuánto es el tiempo que mi hijo o hija puede prestar atención? Bueno, en primer grado, los niños y las niñas rondan las edades aproximadas entre los 6 y 7 años. Vamos a hacer un ejercicio sencillo en el que vamos a multiplicar esas edades por 2, es decir, 6 por 2, 12, 7 por 2, 14. Quiere decir que los tiempos de atención de sus hijos tienen que andar rondando los 12 o 14 tiempos de atención. Pero, ¿qué sucede si ellos no logran completar ese tiempo? Es decir, que tienen tiempos de atención inferior, perdón, a lo establecido. Bueno, nos podemos dar cuenta porque vamos a trabajar con ellos y van a comenzar a pedir como ir al baño, tomar agua, quererse levantar, estar pendiente de otros asuntos que están pasando. Es importante no recurrir a la imposición, es decir, a negarles ese espacio. ¿Por qué? Porque si continuamos se va a volver en algo donde el niño ya perdió su atención, ustedes probablemente se irriten tratando de que ellos presten atención y no vamos a lograr ningún aprendizaje. Ya el niño perdió su atención. Por ende, todo el trabajo que realicemos después de ese tiempo será perdido. Entonces, inicien con ellos a trabajar y en el momento en que se presenten este tipo de situaciones, vamos a brindarle espacios donde se pueda levantar, pueda tomar agua, pueda ir al baño y luego lo volvemos a retomar. Lo importante sería establecer espacios aproximados de 10 minutos cada día donde podamos dedicarlo a la lectoescritura u a las otras materias en general, de tal manera que el aprendizaje sea gradual y continuo. Con esto también se necesita como segundo paso que organice el espacio de estudio, procure eliminar distractores. Tanto es importante medir el tiempo de atención como eliminar posibles distractores que me vayan a cortar ese tiempo de atención, como cuáles. Bueno, si vivimos en una calle transcurrida, vamos a buscar un lugar donde se genere menos ruido de lo posible. Si tenemos la mesa, por ejemplo, de la casa, donde tenemos la sal, donde tenemos otros objetos, los vamos a retirar de tal manera que su atención no se concentre en esos objetos, sino en lo que estamos tratando de realizar. Si tenemos cuadros o demás, los podemos correr. Además, es un tiempo para que apaguemos el televisor. No pretendamos que los estemos ayudando mientras nosotros estamos viendo la televisión y muchísimo menos los celulares. Vamos a ponerlos en silencio o vamos a apagarlos de tal manera que también sea un espacio para compartir con mi hijo o hija. Tercer punto, organice a su hijo, perdón, oriente a su hijo a partir del sonido de cada letra, nunca del nombre. En español estamos basados en un enfoque fonético. ¿Qué quiere decir esto? Que para leer y escribir siempre vamos a requerir los sonidos y no el nombre. Si comenzamos a decirle al niño o a la niña, por ejemplo, en este momento que estamos con el estudio de la M, es una M con una E, probablemente cuando usted quiera ponerlo a leer y quiera unir una sílaba, él le va a decir ME, la cual no es coherente con nuestra naturaleza en el código alfabético. Por tal manera, vamos a olvidarnos de este nombre y siempre los vamos a orientar a partir del sonido. Por ejemplo, vamos a recordar que es una y no la M. En años posteriores o más adelante, cuando veamos el orden alfabético, sí pueden irlo orientando a partir de su nombre, pero ya el niño tiene interiorizado cuál es el sonido, que es lo que requerimos por el momento. Cuarto punto, sea constante para lograr un aprendizaje. Necesitamos, a partir de planificar un horario de estudio, que esto se dé cada día. Sabemos que en la escuela, por distintas situaciones como capacitaciones, ir al comedor, un acto cívico, muchas veces no se desarrollan los 80 minutos completos de la asignatura y que tenemos niños que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, por lo que unos van a requerir más tiempo que otros. De aquí la importancia que el hogar sea un espacio de reforzamiento.
Mientras que en la escuela vamos a ver ciertos contenidos, en la casa diariamente nos los van a reforzar y así en un corto tiempo vamos a ver un avance significativo. Por último, procure establecer un espacio dinámico y no impositivo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes más que nadie conocen a sus hijos. Si saben que llegando de la escuela es un tiempo adecuado para que ellos se puedan concentrar y puedan realizar este espacio de estudio, pues entonces adelante, propongan ese espacio. Pero si saben que son de los que les gusta llegar a tomar una siesta, respeten esta siesta, que coman y luego un poco más tarde realizan este espacio de estudio. Lo ideal es que sea un espacio donde tanto la persona que lo orienta como el niño o la niña lo disfrute y no que se vuelva un espacio de conflicto e impositivo. Procuren recurrir a actividades dinámicas, como cuáles. Bueno, por ejemplo, puedo hacer tarjetas con las sílabas y lo vamos a poner a que brinque en aquellas que yo le voy indicando y luego que tome una y que me vaya formando una palabra con esta y con las sílabas que conocemos. Siempre en la posibilidad del niño. No impongamos otras letras u otras sílabas que sean de mayor complejidad y que aún el niño no esté preparado para subirla, pues podríamos entrar en un espacio de frustración que no es lo que deseamos. Dicho esto, y con una plena seguridad de qué es lo que requerimos para poder iniciar el proceso de lectoescritura o poderlo apoyar desde la casa, les brindo los fundamentos básicos. A cada uno de ustedes les voy a enviar en digital esta plantilla con estas letras. Vamos a iniciar con el proceso racional. ¿Qué quiere decir eso? Para que un niño o una niña pueda tener un proceso de lectoescritura gradual, progresivo y exitoso, lo primero que necesita reconocer son las vocales en mayúscula y minúscula. Asegúrense en que su hijo o hija las reconoce de manera correcta. De tal manera que si ustedes, por ejemplo, con esta plantilla o estos apoyos concretos le indican que por favor les muestre cuál es la E mayúscula, aunque estén desordenadas, sea capaz de tomar esta y mostrárselas. Eso quiere decir que sí las reconoce, y así con las demás. Ahora, si ustedes ven que ya ellos dominan perfectamente las vocales, entonces vamos a iniciar con el reconocimiento de la letra. No vamos a decir M, vamos a decir de la letra de la letra en mayúscula, que yo les digo que parece una montaña, o en minúscula, y vamos a reforzar el trazo, que es un palito de arriba hacia abajo y dos brinquitos. Cuando le digamos, por favor, tómala cualquiera de las dos, o que le diga, tómala en mayúscula, tómala en minúscula. Si ya el niño también sabe reconocer muy bien el sonido, o bien la toman y le dicen cuál es el sonido de esta, y él es capaz, no que les diga es la M, sino que le diga cuál es el sonido, la ok, perfecto. Entonces, tenemos reconocimiento de vocales, tenemos reconocimiento de la primera consonante, que así es como se llaman el resto de letras, a partir de las vocales. ¿Qué vamos a iniciar? Con la fusión silábica. ¿Qué quiere decir esto? Unir una consonante con su respectiva vocal, pero no vamos a incurrir en el error que tal vez antiguamente nos enseñaban, que era aprendernos la ma, me, mi, mo, mu. ¿Por qué? Porque son los niños que cuando están escribiendo, ustedes los pueden escuchar que comienzan ma, me, mi, mo, mu, ma, me, mi, mo, mu para el reconocimiento. No, queremos lograr una fluidez de tal manera que vamos a generar esto, ya que es muy importante. Si ustedes le dicen vamos a formar la me, ok, entonces cuidado, aquí también necesitamos orientar. ¿Por qué? Porque puede que el niño vaya a tomar esta con esta. Entonces sí, ahí está la me, es correcta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vamos a utilizar el uso racional o correcto de la mayúscula y la minúscula. Vamos a hablarle que las letras mayúsculas, que son las que tenemos acá, las vamos a utilizar solo cuando se comiencen en una oración, cuando sea de un nombre o de un apellido o el nombre de algún lugar o de algún comercio o demás. En todo caso, todo lo demás lo vamos a escribir en minúscula. Entonces vamos a decirle, vamos a volver a formar la me. Cuando el niño tenga bien interiorizado cuál es la formación silábica, la vamos a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque le vamos a decir me, ¿ok? Dice, no sé cuál es, ok. ¿Cuál es? Ok, me.
Pero si se lo enseñamos por sonidos, también le podríamos decir que forme la em. O por ejemplo, podríamos decirle forme la mi. Forme la mi. Forme la in. Vamos a iniciar, vamos a reforzar este reconocimiento tanto en sílaba como la inversa. Esto nos ayuda, por ejemplo, cuando veamos C, pero también podemos ver es, ¿ok? Porque es por reconocimiento de sonidos. Cuando el niño tiene muy bien identificada esta formación, que sé que en el aula ya hay algunos que la dominan muy bien, pero a otros aún todavía se les dificulta. Sobre todo este ejercicio es para promover la escritura. Entonces, ya que ustedes le dicen que es mi y la forma, que le dicen que forme la mu, por ejemplo, se las hicieron las dos con mayúscula, vamos a decirle, bueno, podemos poner la primera con mayúscula, pero la segunda siempre va a ir en minúscula, mu, y se las forma. Traten de hacerlo en desorden, no comiencen ma, me, mi, mo, mu, sino mu, me, ma, mo, ¿ok? En desorden. Una vez que el niño tiene muy bien interiorizada este ejercicio, vamos a proceder con la formación de palabras, de tal manera que ustedes le pueden decir, ok, forma Mimi. Mimi es el nombre de un gato. Ah, ok, es un nombre. Entonces la primera letra va a tener que ir en mayúscula. Mi. Aquí está. En el cuaderno tienen las imágenes, entonces también si ustedes gustan se las puedo sacar de tal manera que ustedes le den la imagen y él tenga que formar el nombre, ¿ok? Cuando forme esto, que ya forma muy bien la palabra, podemos iniciar con el ejercicio de practicar la formación de oraciones. Vamos a ir de manera gradual. Reconocimiento individual de sonidos, formación silábica o fusión silábica, luego formación de palabras y por último formación de oraciones. El día de hoy se le entregó esta hojita a cada niño y niña. Se encuentra en el cuaderno de español y es un apoyo para fomentar la lectura. Yo les recomiendo que primero hagan el ejercicio con las tarjetitas, como lo acabo de explicar, y luego pasen a esta hoja. Vamos a iniciar por esta parte donde le vamos a consultar al niño o la niña cuál es el sonido de esta letra, donde el niño o la niña tiene que ser capaz de decirles, si les dicen M, usted le va a decir, ok, ese es su nombre, pero ¿cuál es su sonido? ¿Cuál es el sonido que hace? Entonces, ok, muy bien, entonces le vamos a hacer un check porque lo reconoció. Luego vamos a pasar a esta parte donde tenemos el reconocimiento silábico. Vamos a iniciar por acá, donde a mí siempre me gusta hacerle una curvatura, donde le vamos a decir cuál es esta. Si les dicen ma, muy bien. Si no la sabe reconocer, nos podemos devolver a las letras aisladas o bien vamos a iniciar acá y decirle, ¿cuál es esta? Sonido solito, para que le diga y luego esta, sonido solita, ma. Ok, entonces vamos a unir ma. ¿Ok? ¿Cuál es? Ma. Y así vamos a seguir con estos, pero vean que aquí están en orden. Entonces puede que el niño, siendo astuto, no es que la reconoce, sino que se aprendió su orden. Entonces lo vamos a hacer de manera intercalada. Ma, pero después vamos a preguntar aquí mi, después preguntamos aquí abajo mu, mo, me, y así vamos a ir. Cada vez que me lo reconozca, yo le voy a hacer un check. Eso me ayuda a mí como docente en el momento en que yo les vuelva a consultar en el cuaderno si lo hicieron o no lo hicieron y si lo están reconociendo o no lo están reconociendo. Si tenemos un buen proceso dominado en cuanto a la formación silábica, vamos a pasar al reconocimiento de palabras. Para realizar este ejercicio me va a ayudar mi sobrino. Él es de segundo grado, por lo que pueden escuchar una mayor fluidez. Pero lo que quiero es que reconozcamos el proceso. ¿Cómo lo podríamos hacer? Vamos a iniciar por acá. ¿Cuál es? Ma, ma. Y vamos a preguntar qué palabra se formó. ¿Cuál es toda completa? Mamá. Ok, si al niño o la niña se la reconoce, le vamos a hacer un check. Si se queda dudando, vamos a volver a retomar en ma. Todo junto dice mamá. Ahora vamos con esta. Me,
Mo. ¿Qué dice? Memo. Ok, muy bien. Si la reconoce, ponemos un check. Y así seguimos con las otras. Ahora, las que son un poco más complejas son las oraciones porque tiene que recordar la totalidad. ¿Por qué vamos a hacer este ejercicio de consultar? Porque puede que el niño o la niña aprendió a diferenciar cuál es el sonido de las letras que está leyendo, pero no está siendo consciente de comprender qué es lo que está leyendo. Entonces, cuando ustedes le consultan y él es capaz de responder, quiere decir que también está haciendo un buen proceso, no solo de decodificación de sonidos, sino también de comprensión. Entonces, aquí vamos a iniciar con la 1, es... Mi mamá me ama. Ok, en estas palabras donde tenemos las vocales solas unidas con una sílaba, por eso yo le pongo un puntito, porque siempre le digo solita, ama. ¿Qué dice? Ama. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque muchos niños tienden a tratar de reconocer o de adivinar cuál es la palabra. Siempre les digo, no se trata de adivinar, sino de que puedas ir leyendo y comprendiendo. ¿Qué decía toda la oración? Mi mamá me ama. Ok, si el niño se lo dice, quiere decir que la está comprendiendo y le ponemos un check. Así lo vamos a continuar haciendo y vamos a seguir fomentando. Por estas semanas nos vamos a mantener con las letras móviles, que son los cuadritos, donde vamos a formar sílabas, sílabas, palabras, y si queremos oraciones, podríamos pasarnos a un cuaderno. Vamos a hacer ejercicios de lectura como estos que se encuentran acá. Y si el niño lo tiene bien dominado, entonces podríamos pasar a la escritura independiente. Es decir, que si usted le dice, escríbame Memo, el niño es capaz de escribírselo. Si tiene dificultad, entonces vamos a recurrir a las letras aisladas, donde vamos a ir formando por sonidos me, que lo una, luego mo, memo y luego que lo escriba. Es un buen ejercicio para seguir avanzando en el proceso de lectoescritura.